Vamos con los atributos de Dios. ¿Puede leer, por favor, ahí? Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, ordena y dispone todas las cosas de acuerdo a su propósito y gracia. Él es el creador de todas las cosas, como el único gobernante absoluto y omnipotente en el universo. Él es soberano en la creación, providencia y redención. La Biblia dice que Dios es. Entonces recalco tres cosas, hermanos, siempre presentes en nuestra mente. El Padre es el soberano creador, sustentador, por medio de Cristo también. O sea, Él gobierna, Él crea su divina providencia y el plan de la redención se le acreditan a Él como el planificador y el iniciador. ¿Me doy a entender? Y luego hablamos de sus atributos, su persona, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Entonces, en este respecto, un par de aclaraciones valen. Recordemos, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de sus perfecciones. Esa es la mejor palabra que se ha encontrado teológicamente. Las perfecciones de Dios son las cualidades o las facetas de su carácter. Y no son partes de Dios. Entonces, los atributos de Dios no son partes de Dios. ¿Qué no son los atributos de Dios? No son partes, ¿ok? Aquí está la parte de Dios, que Él es amor. Aquí está la parte de Dios, que Él es santo. Aquí está la parte y 1 más 1 más 1 y ya completas a Dios. No funciona así. ¿Me doy a entender? Son facetas de su carácter, de su naturaleza. Dios es uno. ¿Me explico? Pero tiene virtudes o perfecciones. Y para entenderlas mejor, nosotros para entenderlas mejor, las clasificamos en categorías que nos permiten entenderlo mejor, pero no es que ninguna de estas clasificaciones no es que Dios dijo, ok, apunten, Salmo 151, atributos comunicables, ahí les va la lista, no hay, o sea, no están esas categorías así en la Biblia, ¿me entienden? Somos nosotros para propósitos didácticos que nosotros vemos, los seres humanos, usamos diferentes categorías. O sea, los atributos de Dios se podrían mencionar desde diferentes ángulos. Podríamos decir, por ejemplo, algunos dicen los atributos no morales y los atributos morales de Dios, o los atributos naturales de Dios, los atributos morales de Dios, o los atributos absolutos de Dios, los atributos relativos de Dios, los atributos intransferibles de Dios, los atributos transferibles de Dios. O una de las clasificaciones más populares y simples de entender es la que vamos a usar a partir de este punto: atributos incomunicables, atributos comunicables. ¿Está claro? Ahora vamos a ver, en resumen, rápidamente. Yo se los puse en forma de párrafo ahí en las notas que ustedes vieron. Aquí están en forma de columna. Atributos comunicables e incomunicables. ¿Qué creen? Eso ya lo acabo de ver. Esto está mal. Es al revés. Lo corrijo. Aquí son los incomunicables y aquí son los comunicables. Ahora sí. Entonces, no hay tiempo para estudiar cada uno. Simplemente los vemos así en bloque. Atributos incomunicables, y ahí tenemos todos esos. ¿Por qué se llaman incomunicables? ¿Por qué? ¿Por qué, Saúl? Solo pertenecen a Él. Ahí está. Él no los comparte con nadie. El único eterno es Él. El único independiente, que se llama el atributo de la aceidad, es Él. El único inmutable, el único invisible, el único todopoderoso, el único que está en todo lugar al mismo tiempo, el único que lo sabe todo, el único que es único y a la vez es 3 en 1, el que está cerca de nosotros siempre y cerca de todos y a la vez está más allá de todos y no se puede comprender en su infinitud, el único perfecto, el único de únicos es
Dios. ¿Está claro? Les llamamos atributos incomunicables. Bien harías en memorizártelos. ¿Qué? ¿Otra lista? Pues claro, ¿qué esperabas? ¿Quieres conocer a Dios, no? ¿Cómo es Dios, pastor? Papi, ¿cómo es Dios? Oh, Dios, mira, el niño Dios, ay, no. Papá Dios, ay, ¿por qué mejor no le enseñas lo que la Biblia dice? Mira, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, Dios es uno, pero también son tres personas. Dios es perfecto. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dices, no, pues ¿cómo vamos a ser perfectos? ¿Verdad que no pueden? Dice el Señor Jesús, ¿verdad? Okay. Dios es perfecto, Dios es así, Dios no cambia, Dios es infinito, todo eso distingue a Dios. Pero hay otros atributos que sí son compartidos, también los llamamos comunicables. Y de entre esos, hay cuando menos 19 tengo yo aquí en mi lista. Es amor, es bendito, es bueno, es celoso, Dios es celoso, Dios es espíritu, Dios es glorioso, Dios está lleno de gracia, Dios siente ira, Dios es justo, misericordioso, es un Dios de paz. Aquí en ese contexto de Corintios 14 se refiere a un Dios de orden, Dios es paciente, Dios es nuestro Padre, Dios es sabio, Dios es santo, Dios es soberano, Dios es sufriente, Dios sufre, le dolió en su corazón, dice. Dios es veraz, Dios es personal. Ahora, recalco nada más algunos puntos. Por ejemplo, empiezo diciendo, este atributo de que Dios es santo, en la Biblia se usa en dos sentidos. En un sentido, Dios es santo porque es diferente y separado de todos. Entonces, en este sentido, decir que Dios es santo es decir que Él es diferente y único. En ese sentido, Dios es el único así. ¿Me doy a entender? Dios es el único autoexistente, Dios es el único soberano, Dios es el único inmortal, eterno. Dios es el único que no necesita de nadie. Dios es santo, separado de todos los demás, porque Él es el único que es Dios y todo lo demás es creado. Por eso Dios es santo y santificamos su nombre, es decir, lo reconocemos supremo, superior, diferente sobre todo lo demás. Dios es santo. Pero en el aspecto moral, entonces, esto es en el aspecto ontológico. Ontológico quiere decir del ser, de la esencia misma del ser. Desde la perspectiva ontológica, decimos que Dios es santo porque Él es diferente y separado de todo lo demás. Desde la perspectiva moral, decimos que Dios es santo porque Él es apartado del mal. ¿Me doy a entender? Pero esto nos lleva a otra reflexión más profunda. Cuando decimos mal y bien, entonces, ¿qué es lo que determina que algo sea bueno o algo sea malo? A ver, teólogos, opinen. ¿Qué determina que algo sea bueno o sea malo? Lo que va en contra del carácter de Dios. Exactamente. Entonces, lo que sea compatible con el carácter de Dios es bueno porque es beneficioso para la creación. ¿Me doy a entender? Pero lo que es incompatible con el carácter de Dios, eso es lo malo. Entonces, lo malo no es malo porque la Biblia dice que es malo. La Biblia dice que algo es malo porque es incompatible con Dios. Entonces, la Biblia, aunque la Biblia es nuestra norma en asuntos de fe y de conducta, es decir, la Biblia sí es nuestra norma moral, pero no es la norma primera. La norma primera es Dios mismo. La Biblia, que es una expresión del carácter y la naturaleza de Dios, nos dice lo que es bueno y lo que es malo, porque ella es una expresión de la naturaleza de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, no es la Biblia la que determina que algo es bueno o malo por su poder intrínseco, sino es porque es la palabra de Dios, es Dios. ¿Me doy a entender? Este es un ejemplo más de cómo a veces nosotros, con nuestra falta de comprensión teológica,
idolatramos la Biblia en lugar de adorar a Dios. Es decir, algo es bueno porque la Biblia dice que es bueno. Pues sí es cierto, pero si no entiendes por qué, estás distorsionando la teología. ¿Me doy a entender? Así que, muy bien, Jessy. Bien respondido. Volviendo, puedes ponerte estrellita. Ah, no te creas. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, hermanos, en serio, ¿no vale la pena recordar los atributos de Dios? Les voy a dar un ejemplo nada más. Un ejemplo. Otro ejemplo. Antes de movernos al siguiente punto. ¿Qué significa esto? A ver, le vamos a dar la oportunidad a Julián. ¿Tú qué entiendes por esto? El número 2, ¿qué dice? Habilita tu micrófono y lee. De los atributos comunicables, el número 2, ¿qué dice ahí? Es bendito. Ok, y está ahí, yo doy la base bíblica, es 1 Timoteo 1:11. Entonces vamos a 1 Timoteo 1:11. ¿Qué dice el 1:11? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Está en la pantalla o en tu Biblia, como gustes? Según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado el ministerio de Pablo. Entonces, Pablo sabía que Dios es, ¿qué? Bendito. Bendito. Ahora dime tú, pastor, ¿qué significa eso? Todos pueden habilitar su micrófono. ¿Qué significa que Dios es bendito? A ver. Que lo bendecimos, a ver, por la señal de la Santa Cruz. ¿Así? Así lo El bendecimos. agua bendita. ¿Sí? Que Él es digno de honor. Es lo que les digo. Investiguen los términos, porque los predican, pero no los investigan. ¿Qué significa? Vamos a hacer un ejercicio juntos, ¿saben? Entonces vamos a investigar juntos qué significa eso. Fíjense. Ok, aquí dice bendito. En el idioma original, vamos para allá. Aquí dice, Cata tu evangelion, tis doxis tu Macariu teu. Esto aquí es Dios bendito. Ya, Luis, no seas presumido, no apantalles. Ok, perdón. Entonces, aquí, la Biblia de las Américas. Dios bendito. Entonces, le doy aquí. Bendito. La palabra en griego es esta, pero como yo no sé leerla, pues entonces me voy a otro libro que me la lea. A ver, aquí está. Así se pronuncia. Macarios. Macarios. ¿Y qué significa eso? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Alguien me puede leer? ¿Qué dice? Choso. Es la misma palabra que encuentras en pasajes como ustedes recordarán, ya se están recordando. De Mateo 5, ¿cómo se llama? Bienaventuranzas, versículo 3, que dice, Macarioi hoiteptohoi, o sea, bienaventurados los... Vamos a ver, bienaventurados, la misma palabra, Macarios, ¿me entiendes? Entonces, sí, muchas veces bendito se usa en el sentido de alabado o glorificado, pero cuando se refiere a una persona, significa que es cuando tú predicaste las bienaventuranzas, ¿qué le dijiste a la gente? Bienaventurado significa ¿qué? Feliz. Feliz. Eso es, mis hermanos. Dios bendito. ¿Dios qué? Feliz. Dios feliz. ¿Cómo te imaginas tú a Dios? ¿Verdad? Ya pecó. Ándale. O sea, ¿alguna vez te imaginaste un Dios feliz? Dios es la persona más feliz que existe. La más feliz que existe. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a la gente que Dios es feliz? ¿Qué lees tú en Lucas 15? En la parábola, en las esas parábolas, ¿se acuerdan? De los arrepentidos. De la moneda perdida, de la oveja perdida, de los hijos perdidos, porque no solamente un hijo estaba perdido, de los hijos perdidos. Al final de cada una de las parábolas, ¿sabes cómo termina? Gozo. ¿Gozo en dónde? En los cielos. En los cielos. ¿Quién es el que tiene gozo? Dios. 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 Ese es uno de los puntos de todo el capítulo, pero no lo vemos.
No lo vemos, ¿verdad? Dios es bendito. Dios es ¿qué? Feliz. Dios es feliz. ¿Habías pensado en eso? Dios es feliz. Es feliz Dios. Entonces, por eso se llama atributos comunicables, porque Él los comparte. Él es feliz y como nosotros somos, o queremos ser al menos. Felices, dichosos. Ahí les va mi teoría. Ahí les va mi teoría. Yo creo que los Estados Unidos se convirtió en el país más importante de la historia de la humanidad hasta donde vamos a estar. Porque le atinaron, le dieron al blanco en una de las cosas esenciales de la naturaleza humana, los primeros padres de esta nación. Que aquí todos tienen derecho y libertad de la búsqueda de la felicidad. Eso dice la Carta Magna que dio arranque a este país. El primer país en la historia donde la gente, el gobierno existe para hacer que la gente pueda encontrar o al menos buscar la felicidad. ¿Te imaginas un país así en una historia de la humanidad donde el único feliz era el rey y todos los demás viven para que él sea feliz? Y ahora en un país en donde todos pueden ser felices, pueden buscar la felicidad. ¿Qué va a hacer un país así en el mundo? Convertirse en un magneto, atraer a todo el mundo. ¿O no? Ahora entienden. Pero eso no creas que se lo acreditamos a los Estados Unidos porque, qué listos son. Simplemente fueron a la Biblia y dijeron, bueno, ¿qué Dios, cómo nos hizo Dios? Una búsqueda insaciable de felicidad. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Él es un Dios feliz. Él todo lo ha hecho para su gloria y Él sabe que la máxima felicidad del hombre se va a encontrar ¿en quién? En Él. En Él. Si entendiéramos mejor eso, tal vez nos interesaría pasar más tiempo con Dios. ¿Verdad? Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, versículo, creo que es el 11, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Todos me ven con cara de que, ¿cómo? Bueno, vamos a seguirle porque el tiempo no perdona. Entonces, ¿puede leer alguien, por favor? ¿Qué implicaciones veo yo entre tantas que pudiera haber? ¿Alguien puede leer? Vamos a darle la oportunidad a los que no han participado mucho. A ver, ¿alguien de los que no ha participado mucho quiere leer, por favor, los puntos rojos? El pastor debe aprender a basarse en el carácter de Dios como la medida de todas las cosas, además de usar solamente en la Biblia. Siguiente, ya hablamos de eso. Es esencial en cada estudio bíblico preguntarnos, ¿qué me enseña Dios de sí mismo en esta escritura? ¿Cómo puedo transferir esa verdad en mis oraciones, consejos y alabanzas? No solo en mis enseñanzas, ¿verdad? Consejos, en mis oraciones, como decía nuestro hermano Abraham Isaí, en nuestras oraciones, orar con base en la Biblia, pero también en nuestras canciones. Hacen falta canciones bíblicas y teológicas. Miren, me siento triste. Ayer cuando estaba ahí, tuve un rato que me tomé para descansar y puse alabanzas y puse unas alabanzas de Jesús Adrián Romero, de un álbum viejito. Y dice cosas tan bonitas algunas de las canciones. Sentí tristeza de que él eligió ya no mencionar a Dios y a Cristo en la mayoría de sus canciones hoy. Y hace no mucho le hicieron una pregunta qué proyectos tenía en mente. Seguramente lo escucharon. Él dijo, hacer canciones más mundanas. Así dijo. Dijo, me arrepiento porque al principio de mi ministerio hacía canciones tribalistas, dijo él. Tribalistas, que representaban nada más a mi tribu, pero no eran inclusivas. No incluían a todos. Me da dolor hoy eso. Yo no siento admiración por él. Siento mucha tristeza y preocupación. Tribalista, usar versículos de la Biblia para hacer alabanzas, mencionar a Cristo, mencionar a Dios. Como pueden ver, hermanos,
es fácil perder la perspectiva. ¿Me doy a entender? Necesitamos alabanzas más bíblicas, no menos bíblicas, más teológicas, no menos teológicas. Eso es lo que necesitamos. No me extraña por qué los líderes de alabanza de Hillsong están resultando ahora ateos. Ya van varios. ¿Sabían eso? Apóstatas. Entonces, ahora eso también nos pasa a nosotros los que no somos de esos ambientes. El Joshua Harris era de una iglesia de teología reformada y ahora también es un ateo. Se divorció de su esposa y ahora le pidió perdón a los gays. O sea, un pastor de Sovereign Grace, una denominación teológicamente sólida. Anyways, ¿qué estamos diciendo? Necesitamos más contenido, más profundidad, no menos. ¿Sí me explico? Esa es mi perspectiva. Si no están de acuerdo, bueno, están en su derecho, pero creo que están equivocados. El último, AB, por favor, el último punto. El pastor debe de estar preparado para responder a las falsas teologías como la teología de la prosperidad, la teología de la pobreza y la teología del proceso, sostenida por Andrés Carson, que insiste que Dios no es omnipotente, ni inmutable, ni omnisciente. Esto nomás quise dar un ejemplo, porque es uno de los de moda. A ver, ¿qué es un resumen de la teología del progreso? ¿Cuál es? mire, la teología del proceso, ¿alguien sabe qué es eso? No, mejor les digo, para ahorrar tiempo. Okay. La teología del proceso, una teología que existe desde hace tiempo, pero la de vez en cuando la vuelven a retomar. Dice que Dios no sabe el futuro, sino que lo va descubriendo junto con nosotros. Dios ya nos dio libre albedrío, ahora nosotros tenemos que tomar decisiones. Entonces Dios está en expectativa de qué vamos a hacer y entonces Él también va a seguir desdoblando la historia a medida de lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, la oración es muy poderosa, porque por la oración el hombre afecta a Dios y en equipo el hombre y Dios van construyendo la historia. Eso dice la teología del proceso. Suena bien chida, bien lógica. Dignifica mucho al ser humano desde la perspectiva filosófica. ¿Me doy a entender? Pero hay un problema pequeño con esa teología. No es bíblica. No es bíblica. Niega doctrinas como la elección, la soberanía de Dios. Niega el atributo de la omnipotencia de Dios. Dicen la esencia de la teología del proceso es que Dios no es omnipotente. Dios no lo puede hacer todo. ¿Cómo que no? Depende del libre albedrío humano que va decidiendo qué hacer para Dios poder ir respondiendo y actuando. Eso ustedes pueden oírlo, dicen, pues eso es lo que yo creo. Pues crees una herejía y te reto un debate si quieres, con la Biblia abierta. Pero si tú no crees eso y dices, ¿cómo es posible que alguien va a creer eso? Sí, mis hermanos, pastores que dicen ser evangélicos. Uno de los más populares que hay ahorita en el mundo de habla hispana es Andrés Corson. Él ha enseñado eso. Claro, ha tratado de borrar los videos de YouTube ahora porque ya sabe lo que causó el revuelo cuando lo sacó. Pero yo lo oí en persona decir eso, enseñar eso. Algunos ni saben quién es Andrés Corson. Pues infórmense porque su gente sí sabe. Ellos oyen sus mensajes en YouTube. Es muy popular. Millones de vistas cada uno de sus sermones. Un pastor colombiano de Tu Presencia, se llama su iglesia. Es una de las iglesias de moda ahorita en Sudamérica. Dicen tener más de 40,000. Hay unas muy buenas. No te entendemos, o al menos no te entiendo yo, que se está entrecortando. Bueno, esa es solo una, la teología del proceso. La otra que ya más o menos conocemos, la teología de la prosperidad. Espero que sepas por qué es mal eso. Pero si no, pues ahorita no hay tiempo para eso. Te recomiendo que el mes pasado estaba en Netflix, para los que vivimos en Estados Unidos, el American Gospel. ¿Cuántos ya vieron American Gospel, ese documental? American Gospel, el Evangelio americano. ¿No lo han visto? Tienen que verlo ya. Tienen que verlo. No vean las novelas, vean American Gospel. ¿Ok?
Vayan, búsquenlo en Netflix. Los que tienen Netflix, busquen American Gospel. Vean ese documental. Allí les va a explicar el evangelio y díganle a todo el mundo que lo vea mientras esté gratis, porque a veces nada más duran un mes o dos. Yo cuando salió hace como un año lo vi, pagué creo que $5 en Apple TV. Ahí lo podías ver streaming. Y si tienes que pagar, págalos, vale la pena. Y recomiéndalo a todo el mundo que lo vea. Y creo que en América Latina con subtítulos lo puedes ver también. American Gospel. Es un documental. Ok. La teología de la prosperidad. Pero ahora, cuidado, porque la contraparte es la teología de la pobreza. Dios quiere que todos sean ricos. Ahora, muchos han dicho, no, eso está mal. Entonces Dios quiere que todos sean pobres. ¿En serio? ¿Dios quiere que todos sean pobres también? Les digo que nosotros no tenemos remedio, los seres humanos. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia. Entonces, necesitamos conocer a Dios para poder identificar estas corrientes que bañan a la iglesia y nuestros hermanos oyen. Bueno, seguimos porque hay mucho contenido y poco tiempo. Abraham, ¿puedes leer el 4, por favor? Dios ha determinado para su propia gloria todas las cosas que suceden. Él continuamente sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas y a todos los acontecimientos. En su soberanía, Él no es ni el autor del pecado, ni quien lo aprueba, ni tampoco anula la responsabilidad de criaturas morales e inteligentes. Si quieres recordar en una sola palabra, recuerda, el propósito último de todas las cosas, creemos nosotros, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Él es el soberano. Dirige, sostiene, gobierna. Entonces, 2 doctrinas esenciales relacionadas con la teología propia que nunca debes olvidar, que son ejes. Es la gloria de Dios, la soberanía de Dios. La gloria de Dios, la soberanía de Dios. Dios como soberano lo ha hecho todo para la alabanza de su gloria. No es que Dios es un adicto a la alabanza, un egomaníaco de proporciones universales que todo lo hizo para saciar su insaciable sed de gloria. Ese es el ataque y la acusación que muchos escépticos blasfemos han hecho contra Dios. Es todo lo contrario. Cuando yo era niño, había máquinas de huevitos. Le ponías ahí 5 pesos, le dabas vuelta, salía el huevito. Y uno de los regalos que nunca faltaba en las máquinas sorpresa era el anillo de plástico. ¿Te salió a ti alguno de esos? ¿Sí? A ver, solteros, cuando encuentren candidata y hagan el compromiso, denle un anillo de plástico para que veas cómo te va a ir. O sea, ¿qué pasó? Te va a decir de ahí una vez te corta. Porque el anillo, en cierto modo, comunica el aprecio, el valor que tú tienes por ella. De perdida que sea de oro. Si no, aunque sea, cómprate un spray ahí, golden, y lo pintas. O sea, de perdida, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que le vas a atribuir un valor a un anillo de plástico que equivale a un anillo de oro incrustado con diamantes, rubíes, esmeraldas, topacios o lo que tú quieras? No pueden valer lo mismo, ¿verdad que no? El sentido común te lo dicta. En proporción de su valor, entonces es su precio, es el crédito que recibe. Ok. ¿Quién es el más valioso de todos? ¿Quién es el más valioso? ¿Quién hizo los diamantes? ¿Quién hizo el oro? ¿Quién hizo todo? ¿Quién lo sostiene con su providencia? ¿Quién lo encamina hacia su final? Dios, ¿no? Por lo tanto, ¿quién es la persona que vale más? Entonces, glorificar a Dios no es locura. No glorificar a Dios es la locura.
Si tú tienes un anillo de diamantes, de oro, incrustado de diamantes, y yo te lo quiero intercambiar por un anillo de huevito, de plástico, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que te voy a dar mi anillo si mira su valor a cambio de ese que no vale nada en comparación con el mío? Bueno, sería una locura no glorificar a Dios por causa de su naturaleza, de su belleza y de su valor intrínsecos que lo supera todo. La locura sería no darle la gloria a Él, porque Él es la persona que lo vale más que todo. ¿Me estoy dando a entender? Que te interrumpa. Creo que para mí el propósito del libro de Job, ese es el propósito porque Job pensaba que una parte era lo que él estaba haciendo y él como el centro de su vida, pero realmente cuando Dios empieza a hablar y deja esto muy en claro y Job lo deja, pues llega a esa conclusión a la cual tú estás hablando, ¿no? La grandeza de él, la majestad de él. Entonces, ese es el reto nuestro como pastores, como voceros de Dios. El mantener eso en mente y recordar que se trata de la gloria de Él y que Él es el soberano, ¿verdad? Vamos rápido entonces a la siguiente. Entonces, Abraham, ¿puedes leer, por favor, ya que estás ahí? Alguien dijo, ora y trabaja como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo logro depende de Dios. Bien, todo es para la gloria de Él. Eso no quita nuestra responsabilidad, ¿verdad? Siguiente. En el fracaso, asume tu responsabilidad. En el éxito, da crédito a Dios y a tus hermanos. También habíamos mencionado eso en otro momento. Vamos a dar la oportunidad a otra persona de las que no han leído. ¿Puede leer el 5, por favor? Su paternidad involucra tanto su designación dentro de la Trinidad como su relación con la humanidad. Como el Creador, Él es Padre de todos los hombres, pero Él únicamente es el Padre espiritual de los creyentes. Gracias. ¿Qué estamos diciendo con esto? Entre todas las formas en que Dios quiso darse a conocer a nosotros, lo ha hecho como Padre. Ahora ya estamos entrando a la persona específica del Padre. Ese es el nombre que Él se ha autoasignado. Hay pasajes en donde dicen que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay pasajes que dicen que Él es el Padre de los ángeles, los hijos de Dios, Job 1:6 y otros pasajes, Salmos. Hay pasajes donde Dios dice que Él es el creador de los espíritus, el Padre de todas las almas, en Ezequiel, en Malaquías. Hay un pasaje en Efesios que dice que hay un solo Padre de todos, Dios. Y luego específicamente en el Nuevo Testamento se nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais. Dios nos eligió para adopción, es decir, Dios se revela como Padre específico de los creyentes. Dios es Padre de Cristo en una forma única y diferente a todos los demás. Dios es Padre de toda la creación, Padre de todos los seres humanos. O sea, ¿ven los círculos concéntricos? Dios el Padre, de Cristo, que es Dios, de la esfera invisible espiritual, de los ángeles, de toda la creación, de la corona de la creación del ser humano, y después de la caída, específicamente Dios es Padre de los creyentes. ¿Cuál es la palabra clave? Padre, Padre, Padre. Una experiencia en común que tenemos todos los seres humanos es que todos fuimos engendrados por un Padre terrenal. Deficiente, imperfecto. Y eso deja huellas y marcas en nuestro carácter y en nuestra conducta que necesitan redención. Y el remedio de ese quebranto, ¿quién es? ¿Quién es Jesse? Micrófono. Jesucristo. Bien. Pero antes de Jesucristo, Dios mismo. Dios el Padre. Dios es Padre antes de la creación.
Él ya era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender? Primero fue Dios el Padre y después todo lo creado. O sea que aunque no existiéramos, Dios sería Padre. ¿Me doy a entender? Entonces, Luis, decir que, evangélicamente usamos mucho esta frase, todos somos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. Yo creo que es justo porque el mismo Nuevo Testamento hace esa diferenciación. El Señor Jesucristo la hizo en Juan 8. No está incorrecto, pero nosotros debemos saber que teológicamente, en cierto modo, bíblicamente hablando, no es incorrecto decir que Dios es Padre de todos. ¿Me doy a entender? Pero el vocabulario ha sido limitado en ese sentido para propósitos redentores desde el Nuevo Testamento. Ahora Dios ya no es Padre de todos en sentido estricto, solamente en sentido general, como creador. Y para evitar confusiones, sí le decimos nosotros, Dios es creador de todos, pero específicamente Él es Padre de los creyentes. Porque es lo que Cristo dijo. Pero nosotros debemos saber la amplitud del espectro bíblico en esta dimensión paternal. Por eso, de entre todos los atributos comunicables, uno de ellos es que Dios es paternal. Y los saqué para hacerle un punto separado, por dos razones. Por esta realidad y segundo, por la realidad experimental que tenemos todos y cada uno de los seres humanos de tener una relación imperfecta con nuestro Padre terrenal que necesita redención. Y la solución es Dios el Padre. El modelo de Él es nuestra redención en nuestra dinámica como seres humanos, porque todos somos hijos de un hombre y porque mayoría de nosotros vamos a ser padres de otro ser humano. Pregunta. Necesitamos el modelo de un padre adecuado para cumplir nuestra misión paternal. ¿Preguntas? ¿Alguien opina? Creo que de ahí se agarran mucho algunas sectas como los testigos para decir que Jesucristo fue creado, fue hijo, o sea, es hijo por eso es que ellos se refieren básicamente al Padre, ¿no? En este caso. Sí, pero nosotros no estamos hablando en ese sentido y gracias por la aclaración, Abraham. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. Cristo es un Hijo único en un grado diferente que todo lo demás, porque Él es un Hijo eterno, eternamente engendrado. Es decir, la relación entre Dios Padre y Jesucristo, la relación filial, cuando decimos relación filial estamos diciendo la relación padre-hijo, la relación familiar. La relación filial entre Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo es eterna, eternamente engendrado. O sea que no es creado, como dice esta falsa, que no es otra cosa el ruselismo, falsamente llamado Testigos de Jehová. El ruselismo, porque así se llamó su fundador, Carlos Russell, no es más que un remake, un cover del arrianismo del segundo y tercer siglo del cristianismo. Pero bueno, esta no es clase de historia eclesiástica. Simplemente estudiar historia ayuda mucho. Sí, entonces continuamos leyendo nuestras notas rápidamente para aventajar porque ya estamos más cerca del fin de la clase de hoy. Implicaciones, no sé, ustedes pueden tener muchas implicaciones, yo solamente les voy a ir dando una a partir de ahora. AB, lee por favor. A procurar la redención paternal de Dios en la faceta Padre, Hijo de cada creyente como experiencia determinadamente para la madurez y felicidad espiritual. Entonces, sabemos que mucho de nuestro gozo en el mundo está relacionado con nuestra familia. Con ser parte de una familia, de un núcleo donde hay un padre, una madre y hermanos, con sus variantes. Hay veces que no hubo padre, no hubo madre, no hubo hermanos, y casi todas las relaciones tienen alguna especie de quebranto en esta dinámica. Dios, nuestro Padre, es nuestra redención, nuestro rescate hacia un modelo más saludable, más maduro,
en nuestra identidad como seres humanos. Ese es el punto que quiero recalcar. Nuestro trabajo como pastores es mantenerlo en mente a la hora de hacer ministerio, porque es una búsqueda de cada persona. Tener paz en esta faceta de su vida, hasta donde sea posible. Y no la van a encontrar por causa de las imperfecciones humanas en su relación padre-hijo, pero sí con nuestro Padre Celestial. Ahí es donde está la esperanza del ser humano. Y ese es el mensaje del Evangelio en parte. Reconciliados con Dios. Número 6, Santiago. Me da mucho gusto saludarte, brother. Qué gusto verte otra vez. ¿Puedes leer el párrafo, por favor? No sé si tienes el micrófono disponible. Sí. Sí, ahí está. Muy bien, leamos ahí con Santiago. Comparto pantalla. Adelante. No se ve. Ah, no se ve. Ya se ve. Ahí está. Dios lo rige todo por el sabio decreto de su voluntad eterna, irresistible, y ha dado al hombre preceptos para que los cumpla. Entonces, gracias. 2 palabras claves. Decreto, precepto. Decreto, precepto. Decreto, precepto. Pregunta insalvable. Te la van a hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pastor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y entonces viene la pregunta X. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios acá? ¿Qué debo de hacer, pastor? ¿Qué debo de hacer? La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tú debes de entender esas categorías. Hay voluntad decretiva, hay voluntad preceptiva. Decretos eso no lo va a cambiar nadie. Dios ya decidió que ciertas cosas van a ser de un modo. No hay poder humano que altere esa determinación, esa decisión. Hay otras decisiones que Dios ha tomado y ordena que es su voluntad, pero le ha dado libertad al hombre para que obedezca o no obedezca. Y eso es lo que llamamos voluntad preceptiva. Normalmente todos los mandamientos que vienen en la Biblia son lo que llamamos voluntad preceptiva o preceptos. Dios dice, por ejemplo, no mentirás. Es su voluntad que no mintamos, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que seamos veraces. ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez mentiste, Saúl? Sí, ¿sí mentiste? ¡Qué bárbaro! Reprobado. Bueno, aquí solamente solo quedan los que nunca mintieron. No es cierto. Todos hemos quebrantado el mandamiento. Bueno, te readmitimos en la clase. Ok. Entonces, no mentirás es la voluntad de Dios. Es un precepto. Pero el ser humano decide obedecerlo o no obedecerlo. Entonces, la voluntad preceptiva puede ser resistida por el hombre. La voluntad decretiva, jamás. La voluntad preceptiva es revelada, la conocemos, está en las Escrituras. La voluntad decretiva, hay una porción de ella que es un misterio, nadie sabe cuál es. Hay otra porción de ella que está revelada. Es decir, la Biblia dice, por ejemplo, que Jesucristo va a volver por la voluntad de Dios. No te va a pedir permiso. ¿Acaso hubo un censo, una encuesta? ¿Cuántos votan que Cristo regrese? A ver, levanten la mano. Ok. No nos pidieron nuestra opinión. Simplemente es una decisión soberana de Dios. Se va a ejecutar en su tiempo. ¿Me doy a entender? Dios elige según el puro agrado de su soberana voluntad. Efesios 1:4. ¿Te preguntó Dios antes de la creación del mundo si tú debías ser elegido o no? No te preguntó. Este es un decreto soberano de Dios. Y hay muchísimos otros decretos de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, eso ayuda a mantenerlo en mente. Entonces, implicamos de ese principio. A ver, Humberto, ¿puedes leer? O quien sea, puede leer. La instrucción de la iglesia respecto a cómo discernir la voluntad de Dios comienza con un claro diagrama de flujo mental en el pastor. ¿Qué?
¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Por qué metes asuntos de administración aquí en la teología, Luis? Por propósitos didácticos nada más. ¿Qué es un diagrama de flujo, hermanos? ¿Alguien sabe? Puede ser, por ejemplo, un organigrama. Sí, es como un mecanismo de, y esto todos lo han visto, a lo mejor un diagrama de flujo. Es así como una, donde arriba dice, esto. Si es sí, entonces esto. Si es no, esto. Esto. Si es sí, entonces esto. Si es no, esto. ¿Entienden? Es como una matriz de respuestas. Entonces, te puede ayudar a ti tener claras las categorías generales de la teología y las preguntas más típicas para responder a las preguntas de rigor. ¿Qué es la voluntad de Dios? Sí, no. Y algo sencillo, que tú puedas educar a tu gente, que es indispensable que cuando ellos estudian la Biblia disciernan la voluntad de Dios a la luz del marco bíblico y cuál es el flujo que tú como pastor sigues a la hora de tomar decisiones tomando en cuenta la voluntad de Dios. Educar a nuestra gente a vivir en función de la voluntad de Dios es importante porque si no, se convierten en parásitos morales y volitivos del pastor. No hacen nada sin la dirección de su pastor. Y el pastor contento porque tiene poder, ¿no? Pero a la larga eso no beneficia la gran comisión, no cumple el propósito divino. Bueno, entonces, eso en lo que respecta a la voluntad de Dios. Seguro que hay muchas más implicaciones que ustedes pueden agregar. Yo solamente estoy dando ejemplos. Vamos a la última porque es muy profunda y muy importante también. Teodicea. La teodicea es una palabra, la palabra teodicea viene de dos conceptos griegos. Theos, que es Dios, y dikaios, que es justo. La teodicea es un esfuerzo de justificar a Dios. Justificar a Dios. Específicamente en lo que concierne a la existencia del mal. ¿Me doy a entender? En lo que concierne a la existencia del mal. ¿Por qué Dios permite la existencia del mal? Esa es una pregunta que tú tienes que estar preparado para responder, porque es una brutal y dolorosa realidad en todos los ministerios. Gente que sufre todo el tiempo, un mundo lleno de injusticia. ¿Y Dios dónde está? Entonces, ha habido esfuerzos filosóficos desde muy temprano en el cristianismo tratando de dar una respuesta a este dilema. ¿Dónde está Dios en medio de un mundo saturado de sufrimiento y de maldad? Desde San Agustín, él escribió una teodicea. Leibniz, el filósofo, escribió toda una teodicea para defender de una perspectiva teológica bíblica contra los ataques de otros humanistas que había en su tiempo. Entonces, la teodicea es ¿qué hay de Dios y el mal? ¿Qué pasó ahí? Vamos a leer el resumen que encuentran ustedes ahí. Le voy a pedir a Julián que habilite su micrófono y nos haga el favor de leer. Julián, adelante. Adelante, pues te escuchamos. Está cargando, no lo veo bien. Ah, bueno. La existencia temporal del mal no es una muestra de que Dios es impotente, insensible o malvado. Es muestra de que Dios es inescrutablemente sabio y soberano. Dios hará justicia perfecta a su tiempo para todos y en todo sentido. Gracias. Hay muchos versículos ahí, pero les voy a explicar cómo yo normalmente ayudo a las personas a lidiar con este desafío de la teodicea. ¿Están listos? Ok. Vamos a hacer un roleplay, es decir, vamos a hacer una dramatización. Digamos que uno de ustedes viene, es parte de mi iglesia o es un amigo y me dice, Luis, yo no puedo entender
¿Por qué a mi ser querido, que no le hace mal a nadie, Dios lo castiga, no lo deja tener hijos? Y hay tantas mujeres que tienen hijos y los abortan y los tiran y los matan y los regalan. ¿Y por qué a mi amigo o a mí Dios me niega a tener hijos? ¿Qué mal le hice para yo? Segundo ejemplo. Luis, explícame por qué mataron a mi persona, a mi ser amado. Lo mataron injustamente. ¿Por qué Dios permitió eso? Estoy muy enojado. No entiendo a Dios. Tercer escenario. ¿Por qué si hay tanta gente viciosa, Luis, malvada, asesinos, secuestradores, violadores, narcotraficantes, todos esos, y mira, les va tan bien, y nosotros que queremos agradar al Señor, apenas nos consagramos para servirlo y ahora tiene cáncer, le quedan pocos meses de vida? No entiendo a Dios. ¿No vivimos esto nosotros, hermanos? ¿No? Dígame una iglesia que no ha vivido alguien viviendo algo así. Si tú eres uno de esos, dale gracias, disfrútalo mientras puedes. Disfrútalo. Porque el mundo en que vivimos no es así. No es un mundo sin problemas, todo lo contrario. Entonces, viene la persona, me dice eso, y yo le digo, mira, quiero animarte a mantener una perspectiva bíblica de las cosas. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Haz de cuenta que tú viniste con esa pregunta para mí. Y yo te digo, amigo, mantén una perspectiva bíblica. Solo te voy a recordar algunas cosas que tú ya sabes, ¿ok? Número 1. ¿Quién es la persona más importante de toda la Biblia? ¿Quién? A ver, habiliten sus micrófonos, aconsejados. ¿Quién es la persona más importante de toda la Biblia? Dios. Gracias, Dios. Entonces, la forma en que tú estás presentando tu pregunta, ¿está centrada en quién? ¿En Dios o en el hombre? Pregunta. Necesitan habilitar su micrófono porque no los escuchan. En el hombre, en mí, en la persona. Entonces, la pregunta no es, ¿por qué a mí el hombre Dios me hace esto? O sea, eso ya está asumiendo de que tú eres el centro, lo más importante, y que Dios es injusto y te está tratando mal. Pero eso no es la verdad. Eso no es la verdad. La verdad es que Dios es la persona más importante, no yo. Segunda verdad, según la Biblia, es Dios es bueno y lo ha dejado comprobado. Y yo no soy perfecto ni bueno. No hay nadie bueno, sino solo Dios, dijo Jesucristo. Entonces, el acercamiento a las preguntas bajo este esquema va a llevar, o sea, repito, cuando una persona se acerca al problema del Dios y la existencia del mal con una perspectiva centrada en el hombre, centrada en sí mismo, es garantizado que no hay cosa que le digas que le convenza. Dios es injusto. Pero cuando ayudas a la persona a recuperar su conciencia, salir de su aturdimiento centrado en sí mismo y recordar quién es el soberano, la persona más importante, quién es el perfectamente bueno, entonces ahí hay esperanza. ¿Me doy a entender? Entonces digamos que tú viniste a mí con tus preguntas. ¿Por qué me pasó eso? Luis, explícame por qué Dios es así conmigo, por qué se ensaña conmigo, yo qué le he hecho a él. O sea, un Job Floriano llegó Job Floriano. Si Dios estuviera aquí, yo lo sentaría ahí y él le preguntaría y él me respondería. ¿No es eso, verdad, Abraham? Lo que decíamos, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, yo te la devuelvo y yo te digo, a ver, dime algo, Abraham, dime algo, Job Delgado, dime algo. ¿Ha sido bueno Dios en el pasado contigo? A ver, recuérdate. Sí. ¿Sí, verdad? ¿Respiras? Ya. A ver, respira tantito. Profundo. Ok, ¿cómo se siente? Bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
¿Has probado las fresas tú alguna vez? ¿Te Sí. gustan? Me encantan, hasta me casé con una. Órale. Ay, ay, ay. Ok, Bien diferente. bueno, muy bien. ¿Quién crees que las inventó? Dios. ¿Por qué lo haría si tanto te odia? ¿Por qué lo haría? ¿Te gusta el paisaje? ¿Te gusta la naturaleza? Mira, no quiero ir muy lejos con esto. Solo te estoy recordando lo que tú ya sabes. Dios ha sido bueno. Te lo ha demostrado de sobra miles de veces. El simple hecho que la Biblia nos recuerda que Dios nos da el aliento. Mira, ve a los hospitales ahorita y vas a ver cómo está la gente sin aliento. Y tú mira, el aliento, la vida y todas las cosas que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, mira todo lo que Dios ha hecho en el pasado para demostrarte cuán bueno es contigo. Dios ha sido bueno contigo. Segundo, Dios sigue siendo bueno contigo. Podemos hacer una lista si quieres que te demuestre Dios sigue siendo bueno contigo. Y tercero, está garantizado que Dios va a seguir siendo bueno contigo. ¿Sabes cómo lo sé? Porque Él se despojó de su Hijo amadísimo. Él dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Lo hizo por amor a ti. No me digas que Dios no sigue siendo bueno y no va a ser bueno, porque lo hizo todo eso, ¿sabes por qué? Para garantizar que tú vas a estar con Él para siempre. Y allá vas a recibir algunas respuestas a tus preguntas. Ahora, yo te soy honesto. No sé por qué pasó eso. Lo que sí tengo comprobado, y tú también, es que Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno y siempre lo será. Dios no es malo. Simplemente no entiendo, ni tú tampoco. No entendemos. Pero Dios es bueno. Y la Biblia me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas juntas les van a ayudar para bien. Yo entiendo el dilema que vivimos. No nos satisface. ¿Pero sabes por qué no nos satisface esa respuesta? Porque en lo más profundo de nuestro ser, algo nos quiere convencer de que Dios nos debe. Que Dios nos debe la felicidad, Dios nos debe la dicha, Dios nos debe una vida larga y buena y libre de dolor. Pero no te confundas. Dios no nos debe nada. Nosotros nos debemos a Él en todo. Por lo tanto, el día que Él dispone de lo suyo, de la manera que Él quiere o que permite cosas que no entendemos, no nos gusta, pero de todos modos no va a cambiar los hechos. Él es soberano, Él tiene derecho sobre toda su creación y puede dar permisos que sucedan cosas. Mira, si Dios castiga a los malvados, como a veces nosotros queremos, si lo hubiera hecho eso hace 5 o 10 años, nosotros hubiéramos entrado en la lista. Ahora ya estamos redimidos. Por eso Dios se detiene, porque es misericordioso. ¿Tienes hijos? Te preguntaría, digamos en el ejemplo. ¿Tienes hijos tú, Job Delgado? Abraham Delgado, ¿tienes hijos? ¿Cuántos tienes? 2, muy bien. Ok. ¿No eran adorables, dulces cuando eran bebés? Yep. ¿Qué les pasó en la adolescencia? ¿Qué pasó? Se empezaron a parecer a ti, mi rey. Eso es todo. Ok. Bueno, pues esos malvados, los que nos contagian, los que nos roban, los que nos asesinan, también fueron bebés. Eran adorables, eran dulces, algo les pasó. Para que veas el potencial destructivo que todos los seres humanos tenemos. Y ahora que lo sentimos en carne propia, alguien me infectó y ahora yo me estoy muriendo. Alguien me accidentó por su egoísmo y yo estoy pagando las consecuencias. Alguien mató a un ser querido y yo estoy sufriendo. Y yo exijo ahora sí justicia. Pero déjame decirte algo. Todos estos malignos asesinos que están en las prisiones,
pagando sus sentencias de muerte, tienen madres todavía y padres. Y esas madres los vieron de bebés, como tú viste a los tuyos. Y se duelen de ver eso. Pues, ¿sabes? Dios ha vivido eso con cada ser humano. Dios lo conoce desde bebé y Dios se encariñó con cada ser humano. Se rió de sus gracias, vio sus primeros pasos. Dios, en cierto modo, ama a cada ser humano. Y ver la ruina y la miseria espiritual y moral de cada ser humano le duele en su corazón a Dios. Yo sé que yo exijo justicia, pero si fuera tu hija, una de tus hijas, a la que otra persona reclama justicia, ¿no que hicieras un poco de paciencia y misericordia? No estoy tratando de minimizar el dolor que tú vives. Solamente estoy tratando de decirte, esto es mucho más complejo de lo que entendemos. Pero un día Dios va a hacer perfecta justicia y redención a todos los que responden. Lo mejor que podemos hacer es reconocer que no entendemos, pero aferrarnos a los hechos, no a la ficción. Los hechos son, Dios me ha amado, me sigue amando y siempre me amará. Y Dios va a hacer justicia a su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo. Mi ciudadanía está en los cielos, no en este mundo. ¿Qué esperaba yo de este mundo sino dolor? Si espero algo más que eso, estoy confundido. Cualquier cosa aparte de una cruz que venga a mi vida es ganancia. Soy un discípulo de Jesús. Abrazo la cruz. Resumen, ante el problema del mal, la solución no es descubrir todas las razones, sino regresar a las realidades, a la realidad del carácter y la naturaleza de Dios. Esa es mi propuesta. ¿Me doy a entender, hermanos? Opiniones, preguntas. No, nada más quiero... Una opinión. ¿Perdón? Una vez leí que si la muerte de Esteban iba a darle más gloria a Dios que su longevidad, siempre iba a escoger Dios la muerte de Esteban. O sea, es que aquí lo que importa es el reino, lo que importa es su gloria y no nuestra longevidad. O sea, Dios podía haber evitado que muriera Esteban, claro que sí. Apedrearon a Pablo y prácticamente por resucitó. Ahora, aclaremos. Pero no. Pero lo que dice Gustavo, aclaremos algo. Estas respuestas que damos no lo hacen más fácil, hermanos. O sea, no reducen el dolor. Todos los que hemos vivido al lado de alguien a quien le mataron un ser querido, le dieron un diagnóstico de una enfermedad terminal, lo que sea, todos los pastores que hemos vivido, acompañar a alguien o nosotros mismos de nuestra familia, vivir eso no quita el dolor, pero sí te da esperanza. Te recuerda, te evita pecar de más, ¿me entiendes? Porque cuando estás confundido blasfemas o le reprochas a Dios, pero eso no está bien. El dolor está ahí, pero al menos mantienes un balance y conservas tu esperanza. Esa es la perspectiva bíblica que vemos. Algunos de ustedes tienen mucha más experiencia que yo. Jesse, ¿qué opinas tú? Tú que has vivido tantas cosas. Pero pastor, acabamos de aprender que Dios es bendito, feliz, y que Él quiere, ¿verdad?, compartir esa felicidad. ¿Qué pasó aquí? Sí, pero... Yo soy bendito. Es Sí. decir, pero ahora, en medio de todo este dolor. Sí, es cierto. Pero déjate, recuerdo la lista. Tal vez la pasamos por alto, pero ahorita la vas a ver completa, mira. Mira, te la recuerdo, aquí está. A ver. Ok. Dice... ¿Qué dice el 17? ¿Me lo puedes leer? Sufriente. Sí, no solo es feliz, también es sufriente. ¿Ya viste? Él te entiende. Entonces, conocer los atributos de Dios. Exactamente.
hubiese sido de mucha ayuda en medio de un mundo de dolor, de sufrimiento incomprensible. Yo lo acabo de vivir, hermanos. Miren, les voy a dar un testimonio. Probablemente lo voy a cortar cuando edite el video. ¿Ok? Es más, voy a pausar la grabación. Bueno, pues lo mejor será llegar aquí al final de nuestra clase. Como pueden ver ustedes, hay mucho que decir, pero hemos abarcado estos 7 subtemas tan interesantes respecto a la persona de Dios y algunas de las tantas posibles implicaciones que pudiera eso tener para nuestro ministerio pastoral. Debemos entonces, hablando de la teodicea a modo de conclusión y de reflexión, clarificar lo que la Biblia explica acerca del problema del mal. Eso debe estar claro en nosotros primero como pastores, para que también de manera cíclica, de cuando en cuando, se lo recordemos a los oyentes. ¿Por qué? Porque vivimos en una constante e incesante circunstancia de maldad y de sufrimiento que nos rodean. Y no vamos a escaparnos mientras vivimos en un mundo caído. Mejor estar preparado. Bueno, aquí no fueron 8, pero fueron 7 subtemas. Esto seguramente trae ajustes, cambios, compromisos de desafío para nosotros. En la próxima clase hablaremos de la cristología y su importancia para el ministerio pastoral. Muy bien, aquí digamos que termino yo la exposición de la clase y terminamos el contenido.